Así vamos a hacer bien a nivel 8, bien saturninas. Empieza a las Saturno. 18:33 Ajá, hasta está las bien, 18:30. está bien. Para entrar un poco en este mundo de la numerología, lo que tiene la numerología, que es rápida. Claro. Y no por eso es fácil, porque a veces, como es seductora, ¿en qué sentido? Yo escribí, por ejemplo, seguro que ustedes tuvieron acceso, pero dos libros de numerología. El primer libro justamente es el que van a tener después ustedes, si lo quieren comprar o por ahí tienen otro material. Aparte va a haber muchos PowerPoint. Y lo que van a ver es que a veces uno leyendo puede sacarse el número de vocales, de consonantes, la suma del mes con el día con el año. Y eso seduce en el sentido de que uno dice, mira, yo ya sumé el mes con el día y me da el número de fuerza. ¿Qué significa eso? Entonces uno lo lee desde el libro. O me sumo de pronto todas las vocales. Y las vocales tienen una impronta que tiene el poder del alma, digamos, el poder de esa voz interior que nos marca por dónde es el camino. Vieron que muchas veces uno tiene esa vocecita que los guía, esa vocecita que los lleva a escuchar la intuición, a decir, me siento bien en este lugar, leyendo este libro, en este curso, con esta persona. Esa es la voz, como digo yo, del alma. Y esa voz sale de la suma de nuestras vocales. Entonces, ¿por qué hablo de la seducción? La numerología es muy Venus, muy 6. Seduce en el sentido de que rápido, en un año, puedo hacer una numerología. Puedo interpretar las vocales, las consonantes, el destino de una persona. A ver si hay gente que entró. Admitir, sí, sí, hay un montón. Tengo que acostumbrarme a esta compu. Yo, por ejemplo, soy mucho 4. Y en ese 4 tengo que acostumbrarme al 5, que el 5 son los cambios. El 4 es muy estructurado, ordenado, disciplinado y seguro en un camino realizado. Cuando hay cambios, el 4 es como que, uy, me tengo que acomodar a esto, entonces me tengo que acostumbrar a la computadora nueva. Ujú. Entonces, ¿por qué comentaba esto que la numerología es muy venusina? Porque en forma rápida, leyendo, anotando de pronto qué día nací, ya con el día, por ejemplo, tengo un montón de información. ¿Por qué? Porque el día de nacimiento me pone en contacto con la misión de mi alma, me pone en contacto con mi talento, con mi don. Ya leer un libro donde me dice, a ver, yo soy un día uno, o yo soy un día 19, o yo soy un día 10, o un día 28. ¿Por qué les marco esos días? Porque esos días todos van a resumir al dígito simple uno. Si Uno. yo sumo el 10, 1 más cero es uno. Entonces, la persona que nació el 1 de octubre o el 10 de octubre, igualmente el talento, el natalicio va a ser un uno, igual que el 19. Porque si yo sumo uno más 9 Es me da 10. 10. El 1 más cero, Y uno. es uno. Entonces, todas las personas 19 y del 28, porque 2 más 8 es 10, 1 más cero, uno, todos esos natalicios tienen la misma impronta y la misma, digamos, el mismo talento. Entonces, muchas veces, simplemente leyendo qué día nací yo, qué significa mi día de nacimiento, ya tengo un montón de información. Lo que ocurre que ese día de nacimiento lo empiezo a unir ¿con qué? Con mi número de vocales, mi número de consonantes, mi número de destino, que el destino en sí lo que nos está marcando es la suma completa del nombre mío. Eso se llama destino, porque el nombre, ya sea que lo haya puesto una abuelita, el padre, un hermano, la enfermera que ayudó a la mamá, la amiga de la madre que le encantó ese nombre. O tal vez los padres fueron a ver una película y le encantó el personaje, la protagonista de esa película. Entonces, ese ser va a marcar la impronta de ese bebé, porque hay una conexión entre ese personaje, entre la persona que elige mi nombre y los padres y el alma del bebé, que de alguna manera está pidiendo
esa energía vibracional para cumplir lo que se llama el destino, porque el nombre completo es lo que me va a decir por qué estoy acá en la Tierra. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es un poco la numerología. Si yo sumo las vocales que me ponen en contacto con mi ser interior, con la fuerza de mi ser, con quién soy yo, que las vocales. Porque si yo saco las vocales de un nombre, me cuesta pronunciar el nombre. Por ejemplo, saco las vocales de Marta y pronuncio solamente las consonantes. Hago si yo saco las consonantes y quiero pronunciar Marta, hago a. O sea, ¿por qué les hago ese juego? Porque la fuerza de las vocales me pone en contacto con mi ser interior, con quién soy yo, por qué estoy acá en la tierra, cuál es mi fuerza secreta. Cuando uno, por ejemplo, yo tengo vocales 7, la suma de todas las vocales de mi nombre completo y de mi apellido da un 7. ¿Qué significa un número 7? Un número 7 nos pone en contacto con el secreto del séptimo día, con el secreto de la intuición, con los 7 pecados capitales, con el secreto del número 7. Y eso nos pone en contacto con qué? Con la magia, con el misterio, con el secreto, con lo psicológico, con el bucear en el alma. Entonces, en los momentos más fuertes de mi vida, yo me vuelco a las vocales, o sea, a mi alma, a mi número 7, en la conexión con los ángeles, con una terapia, con un curso, con una lectura de tarot. Por ejemplo, si yo tengo un alma 1, un ejemplo, la suma de todos mis consonantes, de mis vocales da un 1, sé que internamente, desde la fuerza de mi ser, soy un líder nato. Tengo una impronta porque el uno es el sol. Y el uno tiene que ver con ese brillo interno y con la oportunidad de ganarme la confianza en la vida en esta encarnación. Entonces, cada vez que uno va diciendo, a ver, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde radica mi misión? La misión es, ¿cuál es todo tu nombre completo? Todas tus vocales, todas tus consonantes. ¿Quién sos vos sumando todos esos números? Hoy vamos a hacer les voy a regalar algo para que ustedes ya lo tengan y puedan tener la escuela de vida. Es un PowerPoint que después va a venir junto con toda la clase, la charla de hoy, para que ustedes puedan hacer la suma del día, del mes y del año de ustedes y entender un poquitito qué significa esto de que el día que yo nací. ¿Por qué el día que yo nací? Yo nací un 5, por ejemplo, ¿no? Es el 5 o un 14 o un 23. Ese número me pone en contacto con qué? Con el talento de la libertad. Toda persona que ha nacido un 5, 14 o 23 tiene el don de la libertad. Son personas que pueden trabajar en relación de dependencia, pero necesitan su toque de independencia. Si pueden trabajar solos, mejor, porque tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque el 5 es Mercurio y Mercurio es el dios con alas. Tienen la capacidad de volar alto, de poder estudiar, de ser autodidactas. Entonces, ya de por sí, el talento con el que reencarna la persona, con el que viene a la Tierra, ese sería 5 y esa es la impronta que me hace un ser libre. Por eso a veces la numerología, como digo yo, es rápida, especialmente en un primer año. Ya el segundo año es otro cantar. El segundo año, yo diría que, yo les voy a contar algo para que entiendan el segundo año. Cuando yo estudié Cábala, no pude estudiar Cábala antes de los 40 años. Tenía que esperar a los 40 años para entrar a estudiar Cábala. Y no solamente eso, sino que se tenía que hacer el profesor nos hacía una serie de preguntas. No era examen, era una serie de preguntas para ver si la persona estaba preparada para entrar al estudio de la Cábala. El segundo año de numerología es similar. ¿Por qué? Porque en el primer año es el dígito del 1 al 9, siempre desde la visión mitológica, porque el 1, más allá que sea un líder, lo rige al sol, y el sol tiene que ver justamente con el oráculo de Delfos, tiene que ver con esta visión que tiene iluminada sobre ciertas cosas, y así, ¿no es cierto?, todos los números. El 2 está relacionado con la luna, porque gracias al 2 incorporamos al otro y tiene que ver con esta vulnerabilidad que me pone en contacto con lo lunar. Y así
del 1 al 9, pero en el segundo año sus números se empiezan a combinar. Uno puede ser, por ejemplo, como ahora lo vamos a ver ya en el PowerPoint, mi suma de día, de mes y de año, que se va a llamar colegio de vida o sendero natal, como lo van a tener en el PowerPoint, es el colegio y el sendero por el cual ustedes tienen que aprender a desarrollar ese número. La suma del día, del mes y del año me va a marcar en qué colegio estoy en esta tierra. Y cuando uno, este es el secreto y la chispa que tiene la numerología que es rápida, cuando uno se corre de su colegio de vida, de su camino por el cual está acá, empieza como a frenarse las cosas. Por ejemplo, la suma del día, mes y año en una persona le puede dar un 4, que ahora lo vamos a ver y ustedes lo van a sacar solitos. Van a escribir el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año. Todo resumido a un dígito. Inmediatamente se van a dar cuenta en qué colegio está. Entonces el numerólogo dice, mira, tenés un colegio de vida 4, tu día de suma de día, mes y año te da un 4. Estás acá para poner los pies en la tierra. Es como Tauro. Yo no sé si son astrólogos, si están estudiando astrología, pero el 4 es como Tauro. Tauro viene a materializar. La palabra materialista es bendita porque el materialismo te lleva a materializar tus sueños. Ahora, cuando vas al otro extremo del Tauro o del 4 y te volvés prisionero de la materia, es otro tema, porque los números vibran desde la luz y la oscuridad. Entonces, una escuela de vida 4, un camino, un sendero 4, le da a la persona la oportunidad en esta encarnación de tener lo que quiere. Así de simple. ¿Mm? La persona que tiene un 4 viene a decir, yo tengo deseos de tener esta casa, yo tengo deseos de hacer esto, yo tengo deseos de hacer este viaje. Ese poder del 4 habla del poder de los 4 elementos. Y cuando uno bendice, lo que está haciendo es equilibrar los 4 elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire. O sea que el secreto del 4, como dicen los pitagóricos, Pitágoras decía, ¿querés entrar a mi escuela? Tenés que saber contar hasta el 4. O sea, el secreto de la materia, el 4 es el secreto de la encarnación en la tierra, que es el misterio de Pitágoras. Ese 4 está relacionado con Pitágoras, que se ve en segundo año. Y como les volví a decir antes, ustedes pueden tener, que ahora lo vamos a ver, una escuela de vida 1 en esta vida. Por ahí lo están haciendo ya. Si suman el día, mes y año y les da un 1, son personas que tienen que aprender a confiar en ustedes, aprender a creer en ustedes, aprender a iniciar, aprender a abrir caminos, aprender a decir, puedo solito, porque el 1 es, déjame a mí solito hacer esto aunque me equivoque, porque es el primer número y es como la energía ariana, el primer signo, el que abre caminos. Me caigo y me levanto las veces que sea necesario, pero déjame solo. Si en una escuela de vida 1 la persona está siempre diciendo, ¿te parece que está bien lo que hago? Se está equivocando de camino. Y ahí está la oportunidad que tiene el numerólogo de decir, mira que estás preguntando demasiado a los demás y tu aprendizaje y tu escuela es aprender a salir en la vida por vos solito, aunque te equivoques. La suma de día, mes y año 3. El 3 nos pone en contacto con un benefactor importante en la astrología. Sí, escuela de vida 11-2, ya lo sacaron la escuela de vida, muy bien. Ahora lo vamos a ver. Algo importante que les voy a decir. Eh, Hay números maestros. Y acá empezamos con lo que corresponde al doble dígito y todo lo que se ve muchísimo. Se ve en primer año el número maestro, pero se potencia más en el segundo año. El número maestro, el 11, el 22. Por ejemplo, si la suma de mi día, mes y año me da un 2, pero que viene de un 11, indudablemente yo voy a tener primero que aprender a hacer un 2. Y donde hay un 2, está el otro.
Donde está el otro, ya no soy una escuela de vida uno, que me centro en mi ombligo y que tengo que aprender a salir solo y aprender a escuchar mi propia voz. Si yo tengo un colegio de vida 2, si mi suma de día mes y año me da un 2, el otro es importante para mí porque es como libre, es el secreto de incorporar al otro, lo que ustedes vieron como una oposición en una carta natal. El otro es importante y el otro me ayuda a negociar, me ayuda a conciliar, me ayuda a acercarme a un punto medio. Cuando la persona con una escuela 2 está centrado solamente en sus intereses, ahí es donde la vida empieza como a darle señales de que se está equivocando el camino. Ese es el secreto mágico y rápido que tiene la numerología del primer año. ¿Por qué el segundo año? El segundo año ya entramos, ya tienen que saber los 9 dígitos, todas las combinaciones que se van a hacer, el castillo, los pináculos, los desafíos y todo lo que se ve. Pero en el segundo año es todo eso, pero unido a la mitología griega del doble dígito. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo, por ejemplo, una escuela de vida 4, pero mi 4 viene de un 49, donde pertenece a un mito que es psique. Puede tener otra persona la misma escuela 4, pero ese 4 viene de un 58 y ese doble dígito pertenece a otro mito que se llama Orestes. Otra persona puede tener también una escuela 4, pero que viene de un 31 y ese mito pertenece a Jasón. Ese es el segundo año. Ahora, ¿cuál es el tema con el segundo año? Mucho mitología es mucha mitología, mucho estudio, más que estudio es leer. Pero hay un tema más importante, por eso lo relacioné con la Kabbalah. El mito ya va a pasar en primer año, pero el primer año es más light, más suave. Pero en segundo año el mito se potencia y va directamente al centro del huracán, va a lo profundo de nuestra alma, va a tocar las fibras más íntimas de un héroe, de una heroína, de un príncipe, de un dios, de una diosa que está presente ahí y que me está diciendo despertar porque no estás escuchando, que estás creando conflictos por no integrar esa diosa. Ahora, ¿cuál es el tema? Que uno tiene que querer escuchar la mitología. Eso es en segundo año, porque esta charla es un poco una síntesis para el primero y para el segundo. El primero es más simple, es hermoso, rápido, seductor, porque yo en diciembre ya estoy preparado y preparada para entregar una numerología. Preparada y preparado para qué? Para dar una devolución. El segundo año es opcional, pero hay que ser muy valiente para entrar al segundo año, porque el mito va a calar fuerte, tan profundo, que tenemos varios caminos. No me reconozco, no lo entiendo, esto no es para mí, no tengo tiempo o, no sé, me supera, lo que sea. Es como hacer una terapia, como bucear en una, no sé, constelaciones familiares, en bucear en algo muy fuerte. Entonces, por eso cuando uno estudia numerología a veces es bueno tener un año de intervalo para que el primer año pueda calar hondo, uno pueda hacer práctica, pueda empaparse de los 9 dígitos, pueda entender qué significa el uno, el 2, el 3 para después unirlo con el mito. Entonces, pero como nos va a interesar el tema del primer año, porque todos vamos a ir a primer año, los que van a anotarse, saber una práctica en vivo y en directo, y ustedes lo van a tener después para ver cómo resuenan en sus escuelas de vida. Entonces, vamos a ver algo que se llama sendero natal o escuela de vida. Bueno, empezamos a ver esto que es interesante y es un poco lo que yo les comenté al principio cuando les contaba esta herramienta valiosa que me pone en contacto con eh, el día de nacimiento. El día de nacimiento es el don que ustedes tienen y es el don más preciado.
porque hay varias lecturas del día de nacimiento. Yo les digo la que ha llegado a mí a través de los libros de Pitágoras. El día de nacimiento es una herramienta clave, porque de acuerdo a los pitagóricos y los que creen, por supuesto, en la reencarnación, es el día que uno ha partido en algún momento, en alguna vida, en algún mes, en algún año, en algún siglo de una encarnación. Y ese día de la muerte, es el día de la vida para tener una continuidad. Por ejemplo, yo nací un 25, no importa del mes, pero un 25. Ese mismo día que es mi herramienta, mi talento, mi don, mi punto más importante, es el mismo día de la vida y es el mismo día de la muerte de otras encarnaciones. ¿Por qué? Porque para los pitagóricos el día marca una continuidad. Y ese mismo día es tu talento para que vos continúes en esta vida. Por ejemplo, si vos sos un 19, un 28, como dije antes, o un 1 de esas cuatro combinaciones de números, tenés que entender que tu talento y tu herramienta, lo que venís trabajando de antes, es el talento de ser independiente, el talento de creer en vos, el talento de ser un hacedor. ¿Vieron la carta uno del mago? Ahora vamos a comenzar en abril con el tarot egipcio. Cuando hablemos del mago, de alguna manera vamos a hablar del uno, porque ser un uno es ser un mago. Ser un uno es ser un hacedor, ser un uno es tener ese empuje y esa iniciativa para abrir el camino en mi vida. Entonces, si yo soy un uno, soy un 10, un 28 o un 19, cada número, cada natalicio tiene sus diferencias, por supuesto. Pero los cuatro que resumen a la energía solar, y tengo una impronta de una persona que tiene esa fuerza para poder liderar en la vida. Y eso es algo que lo tienen que tener presente. Si yo soy un 2, soy un 11, un 20 o un 29, ¿qué me está diciendo mi día de nacimiento? Que tengo el talento de poder ser vulnerable, porque el 2, 10, el 2, 11, 20 o 29 me lleva a ser vulnerable en la vida porque lo rige la luna regente del signo de cáncer. Y sin vulnerabilidad no puedo sentir. Por lo tanto, que el 2 me lleva a profundizar, a bucear y a intuir. Por eso son buenos psicólogos todos los natalicios 2, porque tienen ese talento para intuir lo que el otro necesita, lo que el otro le pasa. ¿Mm? Si yo soy un talento 3 o nací un 12 o un 21 o un 30, tengo el talento de Júpiter. ¿Por qué? Porque el 3 me conecta con la alegría, porque el 3 nace del uno y del 2, nace de mamá 2 y de papá 1, del sol y la luna. Entonces, todo día de nacimiento 3, estoy acá en la tierra para aprender a ser feliz, a desarrollar alegría, humor, gracia, encanto, ayudar al otro a que pueda expandirse, porque tiene que ver con Júpiter. Y sin Júpiter estaríamos duros como mármol y Júpiter nos ayuda a lograr ese toque de flexibilidad que necesitamos. Si yo soy un talento 4, un día de nacimiento 4, 13, 31 o 22, con sus diferencias, por supuesto que después se verá en el curso, tengo el talento de la materialización, de la concreción. ¿Puedo ser un poco severo? Y sí, porque el 4 tiende a tener esos marcos un poco rígidos y severos cuando la vida nos dice que hay que hacer cambios. El 4 se puede aferrar un poquitito. Entonces, una vez que la persona entró en el camino, ahí es donde tiene el talento de decir, bueno, ya está, concreto esto y ahora sigo hacia adelante. Si yo nací un 5, un 23 o un 14, soy un alma libre. Esto es muy importante que ustedes se incentiven y que se incentiven a sí mismos. Nadie puede, es como tener un pajarito y cortarle las alitas para protegerlo y cuidarlo. Yo tengo el ejemplo de una
una nenita que encontró un pajarito mal, lo cuidó, pero el pájaro nunca va a volar porque lo quiere con ella y le corta las alitas. Y esto me hace recordar que se está cortando la libertad natural del pájaro. Entonces, esto tiene que ver con el 5, el espíritu libre de un 23, el grito de libertad de un 14 y la necesidad de independencia de un 5 es muy importante para esos natalicios. Si yo soy un 6, un 24, un 15, soy un ser amoroso. Necesito armonía donde estoy viviendo. Entonces, la recomendación de un numerólogo, si sos un 6, no podés estar en un ambiente de gritos. No podés estar en un lugar donde te traten mal. No podés estar en un lugar donde haya desarmonía, porque el 6 es Venus y Venus es Libra. Y donde está Libra y hay desarmonía, el cuerpo te pasa factura. Entonces, un 6 necesita ambientes de paz, de calma, de sosiego, de hablar las cosas pero de una manera equilibrada, tranquila. Si yo soy un día 7, un 25 y un 16, soy un mago de otra vida, soy un místico, soy un brujo en potencia, soy un hechicero, una hechicera. Tenés el don de escuchar los mensajes del universo. ¿Por qué cortás el contacto con las estrellas? Donde está presente ese talento y ese natalicio, hay un talento grandioso. Por eso los pitagóricos, cuando a una niña, un niño nacían un día 7, 16 o 25, se lo llevaba a su templo para ser sacerdotisa o sacerdote de ese bebé, porque ya nacían con ese talento. Si yo soy un 8, soy Saturno. Si soy un 26, soy Saturno. Si soy un 17, también. Entonces es un número que me dice, ¿sabes qué? Sos un gran jefe, tenés una gran ambición. ¿Qué estás logrando? ¿Qué estás haciendo para ver materializada tu vida? Porque es 2 veces 4. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué contacto tenés con el dinero? Pensemos que el 8 Saturno tiene que ver con un gran maestro, pero también nos puede saturar. La palabra saturado viene de Saturno, a veces la saturación, ¿no? Que viene de un 8, ya reencarné cansado, puede decir un 8, o un 17 o un 26, porque hay una encarnación de mucha fatiga, de mucha lucha, de mucho traqueteo, de trabajo, de esfuerzo. Tienen un talento muy grande. ¿Para qué? Para poder también ser un gran jefe y poder volcar a la vida. Ahora, si uno, con esto que yo les estoy diciendo, una breve síntesis del día de nacimiento, uno no se siente vibrando desde ese lado, es porque tendrían que empezar a ver qué me está pasando. Yo soy un 25, por ejemplo, y a mí me va mal cuando yo no escucho mi intuición sobre ciertas personas, sobre ciertas situaciones. ¿Mm? Entonces ahí es donde empieza a desequilibrarse la vida. ¿Qué pasa si yo nací un 9? Si yo nací un 18 o un 27. Es el último de los números, el último dígito simple, el 9. Por eso es el secreto del círculo. El círculo tiene 360 grados, 3 más 6 más 0, 9. Y el círculo es la perfección espiritual. Es el final de los 12 trabajos de Hércules, el final de los 12 signos, el final del trabajo, empezando por el 1 y finalizando por el número 9. O sea que esos natalicios hablan de un gran idealismo que muchas veces no encuentro en la vida. Cerré un ciclo, pero el ciclo no te pide que juzgues la obra de Dios, sino que seas un gran hermano de la humanidad, que puedas guiar, que puedas acompañar, que puedas aconsejar, pero sin cuestionar la obra del universo. ¿Por qué? Porque el 9 tiene que ver con la energía de Marte, la energía del último signo, del último número. Nos pone en contacto con Marte, el dios de la guerra, y también con el guerrero de Dios, con el guerrero de la vida.
Entonces, Marte nos dice, hay que ponerse esta capa de guerrero y vamos hacia adelante, pero acá el universo le dice a todos los talentos 9, 17, perdón, 18 y 27. No juzgues el plan de Dios, no juzgues el plan de la vida, simplemente reencarnaste con ese número para poder aportar tu granito de arena, para trabajar el desapego de lo material, para poder aportar alegría, fuerza, ímpetu, todo ese coraje por la vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque los números, cuando vibran desde la sombra, vibran desde una parte bastante y que puede llegar a lastimar a la persona. Un 9 puede ser una persona con un gran idealismo de vida y el enojo que lleva a no ver plasmado ese ideal lleva a desconectarse de la fuente muchas veces. El uno es un líder, pero no te olvides que hay muchos unos en la vida, por lo tanto que no sos el centro. Desde el lado oscuro un uno puede ser totalmente autoritario y déspota. Si el 2 tiene que ver con esta necesidad de poder conciliar con vos, de poder escucharte, si vibro mal, no hago nada sin pedir permiso, no hago nada sin pedir consejo y tampoco se le pide eso al 2. Si el 3 Júpiter, me conecta con la alegría de vivir, ¿cuál es la parte oscura? Y niego todo. Todo tiene que ser lindo, hermoso, perfecto, bien Júpiter, ¿no? Regente de Sagitario, de Piscis. Me corro de los conflictos, me corro de las cosas y acá la vida no te dice que corras, te dice que pongas ese toque de humor, pero que no niegues las situaciones. Entonces, cada número tiene su luz y su sombra, por eso el secreto, ¿no? Del yang y del yin, el secreto de dentro del círculo blanco hay un puntito negro y dentro de lo negro hay un puntito blanco. ¿Por qué? Porque todo está en todo. Entonces, tengo que vibrar el número con conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes en un año van a tener acceso a un conocimiento profundo, van a ver muchas cosas, vocales, consonantes. ¿Cuál es mi número de fuerza? ¿Qué me dice la suma de mi día? ¿Qué me dice la suma de mi día y mi año, de mi año y mi mes? ¿Qué me dice la resta? Eso se llama desafío, la resta del mes con el año, del año con el día. ¿Qué me dice mi castillo? Entonces, hay un montón de puntos y a través de muchas prácticas, ahí vamos a poder integrar. Y este es uno de los puntos del PowerPoint que ustedes van a tener, uno de los temas que yo elegí porque es práctico, rápido y le pueden sacar provecho en el mientras tanto. Comiencen o no el curso. Entonces, el día de nacimiento es una herramienta clave para desarrollar mejor el colegio de vida, claro, porque la suma del día, mes y año viene con ese día tan importante, entonces tengo que sacarle provecho. El natalicio o día de la vida es un recordatorio de la tarea que tenemos que concluir en esta encarnación. ¿Con qué talentos contamos para lograrlo? Entonces, es verdad que el día de nacimiento me da un talento importante, pero ¿qué otros días, qué otros números hay para completar mi tarea? ¿Qué me dice el mes? ¿Qué me dice el año? ¿Y qué me dice la suma de todo? ¿Mm? Bueno, vamos a ir acá. Ustedes van a ponerlo de esta manera, de esta forma. Yo puse dos ejemplos. Ese es mi ejemplo, 25 de enero 1958. Lo pueden sumar en forma horizontal o en forma vertical. Pueden poner el año de nacimiento, abajo el día y abajo el mes, o el mes, el día es lo mismo, y lo suman en forma vertical. De esta manera, ¿eh? Suman todo y hacen esto, 1 más 9 más 8 más 4, 22. ¿Mm? Si lo suman en forma vertical, se van a dar cuenta que, como yo les contaba antes, mi escuela de vida, mi colegio, mi sendero es un 4, que puede venir de un número maestro 22 o puede venir de un número kármico 13, si yo lo sumo en forma horizontal. ¿Mm? Cuando ustedes hacen estos jueguitos de sumarlo en forma vertical, horizontal, los números kármicos, en sí un poquitito les explico qué es el número kármico. El número kármico son, si el día de nacimiento es un recordatorio de lo que yo vengo
trayendo de otras experiencias vividas. Y el número kármico me dice, escúchame, con el 13, ¿cómo te cuestan los cambios? ¿Cómo te cuesta cortar? ¿Por qué el 13 es kármico? Porque el 12 es el cierre del ciclo de los 12 signos de la rueda zodiacal y el 13 es comenzar de nuevo. Pero un día 13 de nacimiento, de talento, de natalicio, de escuela de vida, habla que a la persona le cuestan mucho los cambios. Por eso se ha convertido en un número kármico, porque hay resistencia a incorporar lo nuevo. Entonces, la clave resistencia a escuchar otros puntos de vista, resistencia a ser ciertos, es como un ascendente en Escorpio, por ejemplo, ¿no? Que Escorpio viene a transmutar, a regenerar, a morir y a renacer de nuevo. Esto es exactamente lo mismo. El 13 y Escorpio están íntimamente ligados. Si yo vibro desde el día, desde el número 22, que ya es un número maestro, como el 11, como el 33, los números maestros no quieren decir que sean mejor o peor que los kármicos. Acá no se trata de mejor o peor, todo es importante, todos son importantes. Pero el número maestro, la maestría va a estar con el 22 en no caer en tanta dualidad del 2 y aprender a posicionarme firme para concretar las cosas con un 4 porque el 22 dentro de las dudas, de las dualidades, ese doble 2 que el 2 es la luna, hay mucha conducta lunar, muchas ambivalencias y temores. Entonces, la clave de la maestría es vencer los miedos para poder vibrar desde un maestro. Pero esos serían números kármicos y maestros que se van a ver en el año. Entonces, ahora dedíquense solo al dígito simple 4 para sacarle provecho. Vamos al otro ejemplo, Mónica. Esta chica nació el 27 de octubre de 1967. Si lo sumamos en forma vertical, me da 2004. 2 más 0 más 0 más 4 son 6. Y si lo sumo horizontal me da un 15,6. Este también es un número kármico, pero vamos a dedicarnos acá al 6. Entonces, yo veo y digo, en el primer ejemplo, el sendero o escuela de vida va a ser un 4 en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo va a ser un 6. Espero que ustedes lo hayan sacado así. Entonces acá tienen, por ejemplo, un pequeño resumen como un regalito de la escuela de vida, porque esto lo van a tener después. Entonces, escuela de vida 1, que esto es lo que es parte del estudio que se ve en primer año. Si yo estoy, mi suma de día, mes y año me da un 1. Estoy en un colegio donde tengo que aprender a desarrollar el liderazgo en mi familia, en el colegio, en el trabajo, en el grupo, en un viaje. Entonces a uno, de alguna manera, la familia le va a decir, ¿te haces cargo de esto? ¿O nos ayudas en esto? Y este es el aprendizaje de este uno. ¿Por qué? Porque mitológicamente, cuando lo estudiemos, el uno está relacionado con el dios Apolo y Apolo nos pone en contacto con el sol. Y la historia del héroe Apolo cuenta de que nació solito. La mamá va con su hermana, que la hermana es la diosa Luna, nace la luna, la diosa Luna está junto con su madre, nace Apolo, pero se encuentra solo Apolo, porque el aprendizaje de él es estar solito. Luego que nació, que la madre le dio sus cuidados, lo dejaron solito, pero inmediatamente lo ayudaron. Y ahí después vamos a bucear en el mito de Apolo, porque Apolo es un dios muy importante porque es nada más ni nada menos que nuestro sol, sol regente de Leo. El sol, ¿cómo se forma el sol? Con ese centro, con ese punto y el círculo girando en torno al sol. Sin el sol no existimos, nos extinguiríamos. Entonces el sol es centro de vida. Por eso, qué importante, acá estamos viendo la escuela 1, pero qué importante si la persona nació un 1, o si la persona en algún lugar de la numerología tiene un 1, donde esté, que es típico la pregunta, pero el 1 yo lo tengo de vocales, el 1 yo lo tengo de destino, el 1 yo lo tengo de día de nacimiento, no, pero yo lo tengo de escuela, después vamos
con el transcurso de los meses, ver cómo vibra el uno, como alma, como vocal, como natalicio, como escuela, como desafío, porque yo puedo tener un desafío uno. Si yo nací el 5 de abril, por ejemplo, el 5 del 4 y yo hago 5 menos 4 ya tengo un uno. Eso se llama desafío. La resta del mes y del día se llama desafío. Y los desafíos son, como la palabra lo dice, obstáculos para sacar lo mejor de mí. Si yo tengo un desafío uno y sé que en la vida me cuesta muchísimo ser un líder, o el extremo de ser muy autoritario y tirano, con los que no opinan como yo. Entonces, hay varias facetas del número. La clave acá de esta escuela de vida, el aprendizaje, el liderazgo. Y todo lo que tienen anotado ahí abajo. En una escuela 2 ya pasamos a un grado donde nos daremos cuenta que el compañerismo es importante. ¿Por qué? Porque bajo el aprendizaje de la persona, estar en un sendero de vida 2 sé que el otro es clave en mi vida, el matrimonio, el socio, el compañero, el equipo. Ya acá me doy cuenta que puedo rendir mejor en compañía junto al otro, sin caer en víctimas, sin caer en dependencias, en maltratos, en manipulaciones, porque el 2 como lo rige la luna, tiene una tendencia a veces a eh, titubear, dudar, vacilar. La luna a veces está nueva, a veces está llena, menguante, creciente, la luna va cambiando, cambia las mareas, adelanta los embarazos, cambia mucho, entonces la persona 2 puede ser excesivamente dependiente y temerosa, si pierdo la compañía del otro, y eso me lleva a hacer cualquier cosa con tal de no estar solito, y ahí tampoco es una escuela de vida 2. Materias a rendir, matrimonios, sociedades, recibir y dar consejos. Si yo tengo una escuela de vida 3 paso a una escuela donde, recordemos que el 3 tiene que ver con ese niño interior, con la chispa, con la gracia, con la juventud. Una persona 3 es joven naturalmente, es joven de nacimiento y va a ser joven siempre, joven de alma, joven de corazón, porque ese 3 es Júpiter, y Júpiter es la bendición de la niñez, ¿no? Como decía Jesús, si no soy como los niños. Y acá la clave de 3 es creer. El 3 es Júpiter, regente de Piscis, el verbo yo creo. Yo tengo fe en que hay algo más allá. También regente de Sagitario, es el verbo yo veo. Entonces, es esa visión que tengo de la vida y esa gracia y esa alegría que me pone con ese candor de la juventud. Materias a rendir, contactar con el público, relacionarse con amigos, puede bailar, cantar, expresarse, hacer manualidades, hacer cosas, pero que le permitan disfrutar. Si una escuela de vida 3 la persona está seria, malhumorada, callada, ahí como buenos numerólogos les tenemos que hablar y decir, no estás rindiendo lo que tu escuela te está pidiendo en esta vida. Porque hay un tema, ¿no? Como nos marca la carta uno del mago. Todos venimos con un rollito. Y ese rollito puede ser la numerología, puede ser el mapa natal, puede ser lo que yo he escrito cumplir en esta tierra. Y si yo vine con una escuela de vida 3 y me estoy corriendo de cumplir con esa misión que es contactarme con la alegría natural por el hecho de estar en la tierra, de vivir, y no le encuentro la gracia, ahí es donde hay que pedir ayuda o hay que entender que hay algo que me está desconectando de mi colegio. La persona que viene con una escuela 4 no hay vuelta que va a trabajar hasta que sea grande. ¿Mm? A un 4 no le podemos decir, mira, no hagas nada, disfrutar, por supuesto, disfrutar de la vida, pero un 4 disfruta trabajando. Por supuesto, Yang y Yin, los extremos es el exceso de trabajo. Y ahí es donde uno tiene que, con ese 4 poner límites claros, firmes y bien establecidos, de que hay días de descanso, horas de descanso, horas donde no se tiene que cerrar la computadora, el celular. Entonces,
donde hay un 4 y mi contacto con la vida va a ser materializar mis sueños, va a ser trabajar en lo que a mí me gusta, es descubrir lo que tiene la tierra. El 4 es como esta energía que nos regala Tauro, ¿no? Esta tierra en la cual puedo sacar, puedo crecer, puedo sembrar, puedo fructificar. Por eso, materias a rendir, sé ordenado y metódico si querés llegar a tu objetivo, sé disciplinado. ¿M? Porque como el 4 es un número, como el emperador, como el arcano 4 del tarot egipcio, de todos tarot, ¿no? El emperador nos pone en contacto con qué? Con la energía de la ley. Donde hay un 4 sabemos que la persona no solamente viene a trabajar, ser ordenado y todo esto. Yo le diría lo siguiente, ¿cómo fue la autoridad del papá? ¿Qué tal la autoridad del padre? Con el 4 hay algo que te enseña este libro sagrado que es el I Ching, ¿eh? Que es la herida que viene del padre. Muchas veces ese rey herido, porque el 4 nos pone en contacto con el rey, con el emperador, ese rey herido, ese emperador herido, que no pudo poner límites como el 4 claro, le pasa la batuta al hijo y el hijo tiene que aprender a desarrollar lo echado a perder por el padre. Así dice el I Ching. Y el 4 tiene mucho que ver con esto. Con el 5 vamos a una escuela de vida donde la clave es la libertad, como dije antes, la independencia. Una persona que nació un 23, le dirías, ¿sentís que sos libre o estás dependiendo de algo, de alguien, de una situación, del exterior? Un 14 también es libre, pero es un número kármico, donde tiene que aprender a encontrar un equilibrio y no caer en exceso de libertad. Después hay distintas pautas. No es lo mismo un 5 puro, que es la estrella de 5 puntas, que el 14, que es un número kármico que tiene que encontrar un equilibrio en esos extremos para no irse al extremo del libertinaje, y el 23, que está formado por el 2 y por el 3, donde está presente mucho la parte afectiva y dependo del otro para mi propia felicidad y libertad. Hermes, ¿por qué? Porque cada número tiene un mito y el mito del 5 es el dios Mercurio, el dios con alitas también llamado Hermes. Sin Mercurio, sin un toque de 5, sin Hermes en nuestra vida, no volamos lejos del nido, nos cortan las alas. Sin Mercurio, Mercurio te da esa independencia y esa bendición de pensar diferente que la ancestra, que el ancestro, que la abuelita, que el papá, que la mamá. Te da alas para poder independizarte del pensamiento. Te ayuda a caminar un camino diferente del camino transitado por tus ancestros. Sin el 5 estaríamos muy rígidos, por eso es muy parecido al 3. Júpiter, bueno, Mercurio y Júpiter, ¿no? Mercurio es el mensajero de Júpiter. Pero este Dios con alas te dice, extende tus alas y volá. Extende tus alas y sé independiente, cree en vos mismo. Tiene mucho que ver con los idiomas. Por supuesto, el extremo del 5 es el exceso de libertad, el exceso de dejo todo al aire, a la vida. Entonces se necesita un toquecito de 4 para ordenar un poco a la persona. Una escuela de vida 6 y son los dulces de leche, como digo yo, porque el 6 lo rige Venus y es el toque de una vida amorosa. El 6 nos pone en contacto un destino 6, un día 6, una escuela 6, consonante, su alma 6, nos pone en contacto con el amor. Pero hay que entender algo, lo vamos a bucear y mucho, mucho, mucho cuando vayamos, cuando lo veamos en el año, porque al bucear en el mito de cada número, vamos a ver al dios o a la diosa. Y el 6 tiene que ver justamente con Venus, una diosa que nace, no nace del amor. Venus nace de un dolor, nace de una castración. ¿M? Urano, su padre, el dios del cielo, es el amor desesperado de Gea, la madre tierra.
pero Urano hace abusos. La Tierra se enoja y envía a uno de sus hijos a que castre a su esposo. De esa sangre, de esa bolsa testicular que cae en la espuma del agua nace Venus. O sea que Venus no nace de un amor, nace de un dolor. Pero la diosa nos enseña a elevar las alas y a sublimar esa bronca y ese odio y ese resentimiento para verdaderamente descubrir el amor en uno mismo. Por eso cuando uno nace con un 6 hay lecciones relacionadas con el amor. Es muy importante, si encima estudian astrología, cómo está Venus en la carta natal. Si hay un Venus retro, hay un tema a resolver con respecto al amor personal. Entonces, ahí pueden unir, ¿no? La numerología 6 con ese Venus. Pero una escuela 6 vas a transmitir todo ese amor a través de la belleza de tu cuerpo, de cómo te vistas, cómo seduzcas, cómo hables. Tiene que ver con la autoestima, con el merecimiento, cómo vivís el amor. Y es importante para un 6 entender esto, amar al otro tanto como a uno mismo, así como decía Jesús, ¿no? Cuando el 6 viene con altas lecciones de amor, altas lecciones de autoestima, ese amor que enseña la diosa Venus es el amor intrapersonal. Una vez que la persona aprendió ese amor interno, lo va a poder expresar en el afuera. Mientras tanto, va a crear situaciones conflictivas, porque cuando Venus no se integra, el conflicto viene a través de la pareja, del socio o del vínculo. La escuela 7, escuela de magos, escuela de Harry Potter. La suma de día, mes y año 7 son todos los de Harry Potter. Vienen con la varita mágica en la mano. Vienen ya con intuición, con la capacidad de, si hay un 4 y un 7 en la numerología, por ejemplo, es muy linda porque si el 4 materializa y el 7 es la magia, se potencia la energía de la fe, ¿no? De poder materializar lo que deseo verdaderamente. ¿Qué materias va a rendir? Experiencia mística. Hay dos tipos de 7. El que estudia, 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 porque todo va a la cabeza, el intelecto, porque yo necesito tener varios títulos, comprender las lecciones del Tao, entender yoga, todo tipo de terapias. Pero el verdadero 7 es cuando esa ciencia que está en la cabeza baja al corazón. Y ahí se empieza a comprender verdaderamente a través del amor del número anterior, el 6 la experiencia 7 y ahí encontramos al místico. Por eso hay dos tipos de 7, el intelectual y el místico. El místico no quiere hablar de la experiencia de Dios, de la vida, de las leyes herméticas o de todo lo que aprendió. El místico necesita vivenciar a Dios, necesita tener en su cuerpo la vivencia de que hay algo más y necesito sentirlo. Entonces, siempre dentro del número hay varios tipos de vibraciones de acuerdo a toda la numerología. La escuela 8 hoy es una escuela de personas empresarias. Bienvenido, empresarias, empresarios. ¿Por qué? Porque acá con el tesón, la fortaleza, es una escuela donde vienen a valorar la materia, el dinero. Vienen a decir, el dinero es importante. Donde hay un 8 que dice, no, el dinero, no es importante. La vida acá, pan y cebolla, el amor y todo, no está entendiendo su escuela 8. Y al correrse de su misión, se corre verdaderamente del placer que es en un 8 la concreción, crecimiento económico, la abundancia, la prosperidad. Y como el 8 tiene que ver con el octavo portal, ¿no? Que es el octavo portal de Escorpio, en lo que estudia la astrología, yo lo relaciono mucho, relaciono el tarot con los números, los mitos, la cábala, porque todo va a lo mismo. Esta es la magia que ustedes van a ver, que cada estudio, cada libro siempre conduce a lo mismo. No hay que dividir, hay que reunir todo. Entonces, el secreto de este octavo portal, que es el octavo portal de Escorpio y la transmutación, lo mismo que el número 8, el secreto de la alquimia sagrada, los giros y los cambios de 180 grados. ¿Por qué? Porque la persona 8 puede vivir
desconectado. Por ejemplo, en grafología, cuando se veía el 8 se veía muy en profundidad cómo se dibujaba el número 8. Cuando a veces se dibujaba el círculo de arriba separado del círculo de abajo, había una desconexión entre el espíritu y la materia. Y la clave del 8 es comprender que somos seres espirituales, pero encarnados en esta tierra, y hay que valorar ese 8. Valorar el cuerpo, lo que se come, la hora de charla, el dinero, las concreciones. Esa es la clave del 8. Y los grandes giros y cambios se dan con este número. Y finalizando con el 9, las personas que tienen una escuela de vida 9 vienen como en el final de una enseñanza. A veces me preguntan, ¿entonces no reencarno más? Yo no sé, la verdad que en eso no sé si se reencarna o no se reencarna. Lo que sí sé que vienen como una ruta iniciática, como dice ahí. Vienen con una misión donde la clave va a ser la tolerancia y la compasión por el otro. Ocurre que como es el último número, es muy semejante al uno. Si yo empiezo con el uno y termino con el 9, es el mismo palito uno con el círculo arriba. O sea, es el hombre que entendió todos los aprendizajes por los que pasó y finaliza su ciclo con el número 9. Entonces, hay como un ermitaño. ¿Acaso la carta del tarot 9 no es el ermitaño, el eremita, esa persona que está sola en la vida transitando con ese farol, con esa lámpara encendida, con esa velita, con su báculo, como diciendo, ya transité por todos los caminos y ahora entendí? Pero ¿qué pasa con la persona que no entendió? Solo fue como una acumulación de conocimiento, como les dije antes con la escuela de vida 7. Si solo lo que hice es acumular, 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 estudiar, 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 pero no lo pasé por el corazón, voy a llegar al 9 con mucha desasosiego, con mucho enojo, porque no veo la vida que verdaderamente quisiera ver. Y no, la vida es lo que es. No hay que idealizar. Sí, con un 9 es aprende a ser generoso, amoroso de corazón. Da, y no importa si recibís lo mismo, porque estás acá para trabajar un desapego importante. Por eso la felicidad se va a hallar en el servicio a los demás. Esa es la clave del 9. Y después están las escuelas 11, pero esto no me quiero meter con esto, porque bueno, ya es demasiado lo que vieron. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Dudas, no dudas en este simple, con esta hora? Ustedes van a tener ahora este sendero natal, así que pueden sacarle provecho. ¿Mm? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Los dejé mudos, sin Mucha palabras, información, mucha mucha información, información. ¿Se pero imaginan en lindo. una hora toda esta información lo que va a ser en 9 meses? Por eso la clave también es hacer muchas prácticas, ¿no es cierto? Porque eh, ahora ustedes ya entraron a lo que es el sendero natal, la escuela de... Yo elegí de todos los PowerPoint, elegí este, porque este en sí, si ustedes me preguntan cuál es el número más importante, Nora, para vos, más allá del día de nacimiento, y esta escuela, porque sin esta escuela vivimos a medias. Si yo, por ejemplo, que tengo un 4, cuando yo me puse en contacto con ese 4 y es donde dije, yo tengo que materializar lo que sé en libros, tengo que materializarlo en charlas, tengo que materializar el viaje que soñé a Grecia, a Egipto, a donde sea. La clave es bajar un poco de todos tus sueños acá a la tierra. ¿Por qué? Porque vos vas a ver muchos 4 que viven desconectados, es como un árbol sin raíz. Pero la clave es la tristeza que empieza internamente. Entonces, este número yo creo que es el más importante de todo un estudio numerológico. La escuela de vida es por lo cual estamos acá en este planeta Tierra. Entre el día de nacimiento y el colegio se potencian mucho estas energías. ¿Mm? Bueno, esperen que voy a dejar de grabar, así